Pues bienvenidos al primer episodio de este bonito proyecto. Estamos con el buen doctor Saúl Álvarez. En grandes rasgos, ¿quién es Saúl Álvarez? Híjole, es una pregunta muy profunda. Creo que yo me definiría como alguien que busca posibilidades. Y lo hago a través de lo que hago, de cómo vivo. Soy una persona que siempre se cuestiona muchas cosas. Y por eso creo que me consideraría como un buscador de posibilidades en general. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo comienza? Al final, eso es un poquito a grandes rasgos. Vamos a ir metiéndonos a detallito durante toda tu trayectoria. ¿Cómo comienzas? Ahora sí que yo que conozco un poquito más como de tu vida, sé que pues desde un inicio, o sea, desde que todavía no estabas en el mundo, ya había batallas. Sí. Entonces, ¿cómo comenzaste? ¿Cuál fue los inicios? ¿De lo de mi proyecto del consultorio mi vida? Tu vida, ahora sí que primero entrando un poquito como de tu vida, ya sea desde el mero inicio y ya vamos a ir en adelante, ¿no? Ok, bueno, somos 6 hijos, yo soy el tercero de 6 y mi mamá me ha platicado que el embarazo fue un poquito complicado. Tengo 2 hermanos más grandes, nos llevamos un año, entonces pues quizá era mucho estrés cuidarnos. El tema en casa también era un poquito complicado, entonces había mucho estrés en ese embarazo. Entonces mi mamá ya le habían dicho que era una probabilidad de que se pudiera perder el embarazo y tuvo que estar en cama todo el embarazo. Mi abuelita paterna siempre estuvo ahí como al pendiente de mi mamá, cuidándola. Entonces desde ahí pues era un desear vivir. Y cuando yo nací con agua en los pulmones, soy prematuro, nací unas semanas antes y eso pues ya desde ahí el respirar agua en vez de respirar oxígeno como que ya no está algo bien ahí y me pasan a la incubadora, entonces empezó todo el riesgo, ¿no? De que puede fallecer su hijo, entonces estabilizan todo, los médicos estabilizan todo, me voy a casa con mis papás y se dan cuenta mi mamá que cuando me cambiaba el pañal yo me quejaba mucho de una pierna y que yo empezaba a ponerme amarillo. Entonces dice, pues algo no está bien, me llevan otra vez con el doctor y dicen, Saúl trae una infección muy violenta y tiene que entrar al quirófano. Yo tenía 13 días de nacido. 13 días. Entonces mis papás como que se quedan de, ¿qué? ¿Cómo? Entonces mi familia es muy, muy creyente, mandan traer un sacerdote, me bautizan ahí en el hospital, ahí me ponen mi nombre, me ponen todo, pues esperando que todo saliera bien y pues gracias a Dios que sí salió bien y aquí estamos. Esos fueron mis inicios y la secuela de esa infección, pues fueron 14 cirugías a lo largo de mi vida hasta lo que llevo el día de hoy. No espero más, pero han sido 14 cirugías para poder reparar lo que en esa cirugía pues me afrontó en ese aspecto. Ok, después del día 13 y que es la primera cirugía y todo, ¿cuándo sucede la segunda, tercera, cuarta? ¿Cómo va un poquito ese camino? Yo creo que tendría como unos 6, 7 años. Ok. Cuando vamos al traumatólogo y yo ya tenía 5 centímetros más chica una pierna, la pierna derecha. Ok. Yo usaba zapatos ortopédicos, plantillas como para que no se viera, pero pues era muy notorio, o sea, realmente. Entonces me llevan al traumatólogo y le dicen a mis papás, ¿saben qué? Si no operamos a Saúl, pues Saúl no va a volver a caminar. Yo no entendía que era una cirugía, no sabía qué implicaba. Yo solamente sabía que pues iba a ir al doctor. Entonces mis papás hablan conmigo y me dicen, oye, pues vas a entrar al quirófano, pero vamos a estar contigo. Y pues está bien, o sea, pues vamos a entrar al quirófano. Pero entrar al quirófano fue un antes y un después para mí porque yo ya estaba consciente. Cuando entré al quirófano pues yo no conocía a nadie, ver a personas que no conoces, no está tu papá, no está tu mamá, que te cuidan y pues de repente dices pues ¿qué me van a hacer, no? Entonces de hecho fue muy gracioso porque cuando me pusieron la anestesia te dan como una mascarilla. Okay. Y me dijeron háblale a tus papás por aquí. Ya yo empecé a hablar, papá, me quedé dormido y esa cirugía fue
yo creo que la más difícil de todas, porque no sabía a lo que iba. Entonces, salgo de la cirugía, yo no siento mi pierna, yo creo que por la misma anestesia, y me empiezo a desesperar. Es que no siento mi pierna, y me quitaba las cobijas y yo veía que mi pierna estaba ahí, llena de vendas y con clavos en la pierna. Entonces, pues obviamente me dicen, vas a ir al doctor, y sales así, pues dices, aquí alguien me mintió, ¿no? Y ya, de hecho, el procedimiento se llama pues alargamiento de miembro inferior. Okay. Y consiste en que tu hueso lo tienen que fracturar en pedacitos, separarlos y fijarlos con unos clavos para que no se muevan y esperar que haya una regeneración del hueso para agarrar distancia y pues obviamente compensar esos centímetros que a mí me faltaban, esos 5 centímetros en la pierna, pero pues no se logra. Y entonces el doctor, después de hacer varias cosas, me dice, ¿sabes qué? Pues Saúl, ya no vas a poder caminar. Cuando yo escucho eso por primera vez, como que ni me la creía, como que dije, ¿cómo que no voy a caminar? Pero cuando veo que el doctor empieza a hablar con mis papás, miren, pues la situación es muy compleja, el hueso de Saúl pues implica muchas cuestiones, no existe la tecnología ahorita para ayudarlo realmente, pues Saúl no va a poder caminar. Yo como que me quedé así de, ok, pues vamos a ver qué dicen mis papás, ¿no? Porque pues para mí mi papá era la ley, ¿no? Entonces lo que dijera mi papá, eso era. Claro, fuimos con varios doctores, fueron más cirugías, tratando de ayudarme a caminar, y fueron otras 6 cirugías. 6 cirugías. ¿Como en un lapso de cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Sí, como de año y medio. ¿De año y medio? Sí, cirugías unas más complejas, unas más pequeñas, cirugías de la misma cirugía, o sea, como de algo se complicó y otra vez entrar a quirófano. O se está infectando, algo pusimos mal y volver a entrar a quirófano. Entonces fue entrar a quirófano múltiples veces en muy poco tiempo. ¿Ahí cuántos años tenías? Entre 7 y 8 ya. 7 y 8. Y entonces, yo de hecho así llegué a ir a la escuela también. Recuerdo que en donde yo estudiaba, pues era subir muchos pisos. Entonces, ahí conocí lo que actualmente le llaman el bullying. Y yo no entendía muchas cosas, pero algo sí entendía, que yo era el que era raro. Ahorita lo agradezco al día de hoy, pero en ese momento sentirte como el diferente no está tan padre. Hasta que ya se hacen múltiples intentos y le dicen a mis papás, pues Saúl ya no va a poder caminar. O sea, ya hicimos de todo, Saúl no va a poder caminar, ya es un hecho. Pero Saúl puede hacer su vida normal, que aprenda. Yo ya usaba silla de ruedas, entonces pues para mí usar silla de ruedas era lo más común del mundo. Normal. Mi normalidad, cuando vivimos una discapacidad, o los que la hemos vivido, es muy importante tener la herramienta adecuada, pero no ser cómodos con esa herramienta. Entonces yo ya dominaba mi silla de ruedas, y cuando me dice eso el doctor, y entonces mis papás empiezan a ver, no, pues que aprenda a tocar la guitarra, puede escribir y todo. O sea, hay mucha gente que se desplaza con su silla de ruedas y hace su vida normal. Y yo en mi cabeza dije, ¿cómo eso va a ser normal? O sea, yo entré caminando y de repente ya no caminas. Entonces yo dije, no. Entonces yo tengo un temperamento fuerte, entonces pues yo le dije al doctor, o sea, ¿cómo que no voy a poder caminar? Claro, con muchas palabras antisonantes, ¿verdad? Y yo le decía, es que yo sí voy a poder caminar. Que tú no sepas cómo, no significa que no se pueda. Ahí supe que yo era un buscador de posibilidades. Yo dije, yo tengo que encontrar el que sí me pueda ayudar a caminar. Él no, o otros no han podido, pero alguien va a poder. Entonces ahí fue una pelea interna de lo que te dice el doctor, que pues puede ser que es la autoridad, pero de estar del otro lado del escritorio dices, no, o sea, tiene que existir algo. Entonces ahí ya fue como mi filosofía de vida, encontrar una alternativa para algo en específico. Yo no sabía en qué, pero sí sabía que me gustaba encontrar esas alternativas, esas posibilidades en algún lugar, con alguien, con alguna persona. ¿Y que ahí cuántos años tenías? 8. 8 años. Y ya entrando a esa filosofía, o sea, tú ya teniendo eso en la mente, ¿verdad? No sabía que la tenía, pero la estaba desarrollando sin saberla. Y hubo un proceso
porque ahí ya dejé de caminar un tiempo. Sí me llevaban a fisioterapia y me llevaban a muchos lugares, pues como para no atrofiarme, pero pues no me hacían caminar. Entonces, en mí entró una desesperación de decir, yo tengo que caminar, y no había un no como respuesta, o sea, era o camino o camino. Y entonces recuerdo, y lo tengo muy presente, en una ocasión mi hermano mayor, no sé por qué no fue a la escuela, y yo lo que hacía cuando mis papás tenían que ir a trabajar, los dos trabajaban pues, para poder pagar pues todo lo que implicaba mi estado de salud y pues todos mis hermanos, ¿no? Pues somos 6 hijos. Entonces ellos trabajaban mucho y yo me quedaba en la casa. Y claro, alguien les ayudaba a hacer la limpieza y me cuidaban. Entonces yo lo que hacía era levantarme de mi silla de ruedas, intentar caminar. Wow. Y no lo lograba, y lo hice muchísimas veces. Porque yo decía, a ver, si yo tengo que acordarme cómo caminaba, quizás porque se me olvidó, pero puedo acordarme. Entonces yo dije, pues caminando, voy a caminar, ¿no? Entonces muchas veces me caí, las rodillas moradas, o sea, sí, me caía muchas veces y me levantaba nomás así como de, no, es que no me acordé bien. Y ahí va otra vez. Y en una de esas me caí como que caí mal. Y recuerdo que mi hermano mayor llega y yo me quedé de chin. O sea, me descubrieron. y mi hermano, yo creo que en su impotencia de verme, o sea, de ver, pues yo creo que de verme las piernas así ya que estaba lastimándome, como por aferrarme a eso que quería, me levanta, porque yo no me puedo levantar. Me levanta y me dice, tienes que entender que ya no puedes caminar y tienes que vivir con eso. Cuando él me lo dijo, yo no sabía si sentirme enojado, triste, porque eres mi hermano mayor y pues como que yo esperaba tu apoyo. Entonces me dice eso y le dije, es que tú no sabes lo que es dejar de caminar y tú nunca lo vas a entender, y ahí nos peleamos, ¿no? Yo en mi versión, él desde su punto de vista, le habla a mi mamá. Yo me dolía mucho la cadera, muchísimo. Me llevan al hospital. ¿Y qué hizo Saúl? No, pues algo que se cayó. Entonces, gracias a esa caída, me vuelven a operar. Y no sé qué pasó, el cirujano, la caída, los factores. El chiste es que salgo de esa cirugía y empiezo a caminar. O sea, con andadera. ¿De estar solamente en silla de ruedas? Sí. Te digo, sí hacía fisioterapia. Muchas cosas yo creo que también me ayudaron. Muchos factores fueron importantes. Okay. Pero yo creo que gracias a que me disloqué la cadera, me metieron a cirugía porque ya no me querían operar. O sea, me tuvieron que operar porque no les quedó de otro. Entonces me operan y claro, me empiezo a recuperar y empiezo a caminar. Y empiezo con mi andadera. Entonces ya de ahí empecé la andadera, fisioterapia. ¿Y todavía tenías 8 o ya? 8 años. 8 años. Sí, 8 años y ya. Ya después solté la andadera. Llegué a ir a la escuela con andadera, con bastón. De hecho, me echaban carrilla porque decían, ay, mira, es un viejito, pero en niño, porque usa andadera. Y yo así como de... Ya muchas cosas ya ni me importaban. Yo decía, yo voy a caminar. O sea, yo ya lo sentía cerca. Wow. Y ya, fue seguir hasta que ya logré caminar. Me esforzaba, pues, porque nadie te quería escoger en el fútbol, ¿no? Porque pues eras lento o así. Entonces yo me esforzaba como para que no se notara. Okay. Y así. Y ya después me operaron en la secundaria y en la prepa y en la universidad, otras cirugías más. Okay. Pero ya no dejaba de caminar como tal. Pero, o sea, sí seguía caminando o usaba bastones, pero seguía caminando. O sea, ya no fue como ya no caminas y ahora sí caminas. Pero tuve que aprender a caminar como 3 veces desde cero. Para esa cirugía de la cadera, que fue más a fuerzas que de ganas, ¿cuántas iban? O sea, ahí ya, ¿cuántas cirugías iban? Yo creo que como 7 u 8. 7 u 8. Más o menos. Wow. Ahí todavía era primaria, yo supongo, ¿no? Sí, en la primaria. Estaba Bueno, yo tuve que recuperar el año que perdí por las cirugías. Ok. Entonces, yo estaba en segundo
con segundo año de primaria. Ok. Que creo que debería ir en tercero, pero yo estaba en segundo. Ok. ¿Y luego hasta secundaria te vuelven a operar? Hasta la secundaria me volvieron a operar. Ok. ¿Y igual, de qué te operaron o cómo estuvo ahí un poquito? La parte de la pierna, como que se me estaba abriendo de la rodilla para abajo, entonces parecía como una K, mi pierna. Entonces el cirujano lo que hace es abre aquí, hace algún procedimiento, claro, y se empieza a alinear mi pierna. O sea, eran ya cirugías como mínimas, ya no eran tan invasivas hasta las últimas, pues. Ok. Y de ahí, ¿en qué punto llega un poquito la parte como de este ámbito de medicina? Bueno, desde niño, desde que me agarré con el doctor, que yo le dije, yo sí voy a poder caminar. Yo le dije, ahí yo dije, yo voy a ser doctor, pero yo lo hacía como para demostrarle a los demás que estaban equivocados y yo estaba bien. Okay. O sea, se había tomado la decisión de ser doctor, pero como por coraje. Okay. Pero sí sabía que quería ser doctor. Okay. Ya un poquito más encaminado, ¿en qué punto como que ya dices, pues voy por este lado? De a lo que me dedico actualmente. De lo que te dedicas actualmente. Bueno, yo estudié medicina en el 2011, un tiempo. Después me operan las últimas veces. Okay. Me salgo y me meto a estudiar fisioterapia. Okay. En el 2012 o 2013. Me meto a estudiar fisioterapia y seguí estudiando fisioterapia hasta que me voy a Chile en el 2015. Okay. Y hice, en mi intercambio, me tocó estar en un hospital con una doctora de Alemania, que ella era homeópata. Órale. Yo no creía en la homeopatía, o sea, toda mi vida, todo mi entorno era puras pastillas, inyecciones y puros doctores tradicionales. Claro. Y entonces llego con ella y me toca hacer práctica con ella. Entonces, ella hacía cirugías y hacía varias cosas, y yo entraba pues a las cirugías con ella y todo. Pero yo me empecé a dar cuenta que la gente se curaba, o sea, haz de cuenta, venía a consulta, claro, y cuando le tocaba volver a consulta y yo estaba ahí pues haciendo mis prácticas, yo escuchaba que la gente se mejoraba. Y yo decía, pues igual le tienen mucha fe. O sea, yo incrédulo hasta... No. Yo en ese entonces tenía un problema renal, de tantas cirugías, tantos antibióticos y tantas pastillas y de todo, se me dañaron los riñones. Y me querían hacer diálisis, pero me dijeron, tú tienes muchos hermanos, pídeles un riñón. Como si fueran, mira, tengo aquí 100 pesos. Sí, o sea. Entonces yo sí sabía que no le iba a quitar el riñón a ninguno de mis hermanos y que si me iba a ir, pues me iba. Y ya. Pero me fui allá, o sea, obviamente con ciertos cuidados que procuraba hacer. Me voy allá y yo escucho que un paciente de mi maestra se empezó a curar de los riñones. Y yo dije, ¿a poco sí? Entonces yo le dije, de hecho yo los acompañaba a la puerta y yo le dije a la señora, oiga, así, en buena onda, ¿qué más se toma? Y la señora así como, no, nomás me tomo lo que me da la doctora. No le voy a decir. Tú nomás dime. No, de verdad. Wow. Entonces ahí fue donde encontré otra posibilidad. Dije, si ya me dijeron que mi único recurso es un trasplante renal, pues había una posibilidad. Y yo sí sabía que todas las posibilidades eran válidas. Entonces yo le dije a la doctora, oiga, pues fíjese que yo tengo un problema. Y así le empecé a platicar. Me manda a hacer estudios, me dice, no te preocupes, lo podemos curar. Y yo dije, he visitado muchos nefrólogos y tú vienes y me dices que con unas gotitas me voy a curar. Claro. Está bien. Me manda a hacer estudios, me hace preguntas y me dice, pues te vas a tomar estas gotitas. Y yo así de, pero pues a esta cosa hay que tenerles fe, ¿no? No. Ella era de Alemania. Vivía en Chile, pero era alemana. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Susan. El apellido no. Ok. Ese sí no sé pronunciarlo. Susan. Y ella me dijo, yo no necesito que me creas, necesito que te las tomes. Y me gustó, o sea, dije, está segura de lo que está haciendo. Y me las empecé a tomar, me empecé a sentir bien. Y con estudios, o sea, como era un hospital, me mandaba a hacer estudios cada cierto tiempo. Okay. Como cada 2 meses, mes y medio. Y yo iba viendo cómo iban saliendo los resultados. Y aparte yo me sentía bien. Y dije, no manches, si esto funciona sin creer, ahora si creyera. Entonces ya le dije, oiga, pues enséñeme. O sea, yo desde ahí supe que ya no me iba a dedicar a nada de lo que me estaba dedicando. Yo quería hacer eso. Poder volverme la persona que le da la posibilidad a alguien
como yo lo viví. Entonces ahí fue cuando yo tomé la decisión de decir, yo quiero ser homeópata o yo quiero dedicarme a lo que sea que usted se dedica, maestra. Y ya ella fue la que primero no me quiso enseñar, me dijo, no crees. Sí, estás bien incrédulo, ¿no? Me hizo renegar un poquito, pero yo me puse a investigar en internet qué era la homeopatía, cómo funcionaba. Ya le empecé a hacer otras preguntas y ya me dijo, como que ya te interesa. Ya me empezó a enseñar, me dio, por así decirlo, algunas bases. Okay. Obviamente nada para yo tratar a una persona, pero que entendí muchas cosas. Y ella me dijo, si quieres aprender, tienes que irte a Cuba a estudiar. Ahí es donde están los mejores doctores del mundo, en la medicina en general. Okay. Ahora, entonces yo cuando regreso a México, yo dije, yo voy a estudiar homeopatía. En lo que veo en dónde y así, me metí a un diplomado y en ese diplomado conozco al doctor Caballero, que es, yo le llamo el sensei, el doctor César, y él fue el que me empieza a enseñar, y él es de Cuba. Ok, ¿ese en qué año fue? En el 2016. En el 2016. Principios del 2016. Okay. ¿Y la experiencia con él, cómo estuvo con él? Fue muy curiosa, yo creo que, ahora sí que el destino, no sé. Nos dio la primera clase el fin de semana y yo le empecé a hacer muchas preguntas. O sea, porque yo dije, por fin tengo a alguien que me va a contestar todas las dudas que tengo. Todas las cosas que yo le preguntaba, todas me las respondía, pero no por respondérmelas. O sea, me respondía bien. O sea, como que realmente sí quería enseñarme a través de la respuesta que me estaba dando. O sea, nos hizo un examen al final del primer fin de semana, como para ver si nos había quedado claro algunos puntos básicos que él quería transmitirnos. Y me dijo, como que tú eres medio inteligente. Si quieres aprender, te voy a enseñar. Y yo, pues qué buena onda, ¿no? Me dice, yo doy consultas en diferentes partes de México y estoy unos días en Aguascalientes. Te veo tal día a las 5 de la mañana para que estés a un lado mío. ¿Va? Yo dije, a las 5 de la mañana, ¿quién se va a levantar a ir al doctor? Pues voy ese día que me citó y sí, ya tenía gente formada. Entonces yo empiezo a aprender con él, o sea, sí ya en la escuela, pero en práctica con él. O sea, él veía 20, 30 personas y yo a un lado de él. Y algo que me enseñó mucho fue que no debía hablar. Me dijo, no puedes hablar, solo puedes observar. Y tienes que escuchar todo el tiempo. Entonces ya él, llegaba una persona que, oye, es que yo tengo problemas de gastritis. Y ya yo veía que le hacía preguntas y todo, que ahora ya tienen sentido para mí, y les daba el medicamento. Entonces yo ya sabía que cuando tenían cierta patología, okay, les daba ciertas plantas. Entonces yo empecé a aprender más rápido con él, obviamente, que en la escuela. Entonces ya cuando llegábamos a la escuela, pues era así como, esto ya me lo sé. Pero era muy padre porque realmente en las clases yo podía hacer preguntas que no podía hacer en sus consultas, porque no me dejaba preguntarle muchas cosas. Y entonces realmente fue ahí. Ya después él, terminamos el diplomado, me dice, va a haber una maestría, es en Chihuahua, pero yo voy a dar varios módulos de diferentes cosas en otros lugares. Pues tú acompáñame y vámonos a Monterrey y vámonos a Vallarta, ahí voy a dar clases y te las puedo ir contando porque él es el director. Y se te voy a ir contando como estos créditos de la universidad. Entonces ya me dice, ¿sabes qué? Pues ya hay exámenes, ya tienes que concluirlo allá. Entonces pues ya íbamos para allá. Ahí estaba un tiempo, me regresaba. Fue como muy campechaneado. Okay. O sea, estudié más homeopatía cubana en México que en Cuba. Really? O sea, pero en Cuba tenía que culminar pues lo que se supone que estaba aprendiendo aquí. Okay. Pero el sensei, el doctor Caballero, fue el pionero. O sea, él fue el que sí o sí me sigue acompañando en el proceso. Buenísimo. Te arropó muchísimo. Sí, fue como muy paternal. Okay. Muy paternal. ¿Y tu consultorio, en qué momento da inicio? ¿Antes de lo de Cuba, después de lo de Cuba? Antes. Yo regreso de Chile. Ok. Yo estaba estudiando fisioterapia. Y yo quería... Mi papá tiene un negocio de carnicerías. Entonces fue lo que nos fue enseñando.
Pero yo sí sabía que no quería dedicarme a eso. Pues yo sentía que no era por ahí. Entonces, yo decía, a ver, ¿qué sí voy a hacer? ¿Qué sí voy a hacer? Porque mi papá decía, no, pues dedícate a esto, te puede ir muy bien. Entonces es muy tentador, porque dices, pues esto ya funciona. Claro, ya está. Entonces ya nomás es seguirle, ya te dejaron casi un negocio hecho. Pero entonces pasa mi cumpleaños, 25 de julio del 2015, y yo me pongo a pensar, ¿qué sí quiero? O sea, ¿qué realmente sí quiero? Entonces dije, no, pues voy a abrir mi consultorio. Y ya lo abrí como pude, en mis posibilidades. Era un escritorio de madera usado, así todo, feo. Una silla también como descosida, okay, y una camilla que mi mamá me regaló por mi cumpleaños. Y ese día tomé la decisión, el 29 de julio, y atendí a mi primer paciente, pero yo ya con la mentalidad de que me iba a dedicar a atender personas. Ese día empezó. Órale. ¿Ese consultorio dónde estaba? Era un cuartito que mi papá me prestaba, mis papás me prestaban en su casa. Ok. Entonces, pues era un cuartito así como que estaba lleno de cosas. Y pues ahí de repente citaba, pues, que al vecino, personas que de repente caían. Ahí empecé. Y luego, ¿cómo siguió? ¿Cuántos consultorios en total han sido de que te has cambiado? 4. Este es, en donde estamos, es el cuarto. ¿Y el segundo? ¿Cómo pasa ese proceso del segundo? Empecé a tener gente, entonces ya era un poquito incómodo atender personas dentro de la casa de mis papás, porque pues mis papás querían su privacidad, mis hermanos. Entonces, para no generar conflicto en casa, platicando con una amiga, se llama Lupita, de la universidad, ella me dice, pues yo voy a abrir en mi casa un espacio para dar consultas, me sobran cuartos, igual si algún cuarto te sirve para que pongas tu escritorio y tus cosas, pues nos asociamos, y pagamos juntos la renta, o sea, tú nada más del espacio que utilizas te cobro una renta y así. Pues va. Y me fui a las Américas. Ok. Ahí duré como 1 año y medio. Okay. Ella ya después se casó, hizo su vida con su esposo. Entonces pues ya estorbaba. Yo sentía que ella ya necesitaba su espacio. Y yo ya daba consultas de homeopatía ahí. Porque yo estudiaba y trabajaba de lo que hago actualmente. De ahí, para no incomodar, me voy. Y me voy por las vías del tren, por Las Hadas, creo que se llama. Ahí duré muy poquito porque con el rentero como que de plano no tuvimos buenos acuerdos. Pero pues ahí también estuve como 6 meses. Estuve 6 meses y recuerdo que un primo y mi esposa y varios amigos fuimos, pintamos. O sea, la casa estaba... Yo no tenía la posibilidad de pagarlo tanto, entonces pues me iba a los lugares que podía pagar. Entonces, pues ahí con ayuda de mis primos y de varias personas que me quieren, pues medio le dimos una arregladita y ahí estuve un tiempo, hasta que ya supe de este lugar y me vengo para acá. Pero obviamente la renta valía lo doble. Entonces yo dije, chin, o sea, a ver cómo le hago. Y ahí, que fue cuando nos conocimos, pues nada más había un cuartito. O sea, recuerdo que nos daba el sol, no había persianas, no había nada. Pero yo sí sabía que en algún momento iba a ir creciendo. Y lo supe porque lo viví con mi pierna. O sea, lo que yo viví con mi pierna ha sido la bendición más grande que he vivido. Claro, me implicó muchísimo dolor, muchísimas cosas. De hecho, todavía tengo clavos, que los últimos que me pusieron en la pierna, que fue mi cirugía más dolorosa, todavía los tengo. Y yo sabía, así como yo sabía que iba a caminar, yo sabía que sí o sí tenía que irme bien. ¿Bien en qué sentido? O sea, para mí el éxito profesional, como yo lo veía en su momento, era de tener tantos pacientes al día. Y ahora, a la semana, tantos. Y tener toda la semana llena. Y así, o sea, escaloncitos pequeños que para mí ya representaban ser exitoso, ¿no? Entonces, pues ya después fue
2 semanas llenas. Y ya hasta decirle al paciente, híjole, hoy no puedo, véngase mañana. O sea, para mí era como padre porque yo decía, wow, o sea, voy teniendo bastante trabajo, la gente está confiando en mí. Entonces, pues fue como ir escalando. Digo, ahorita gracias a Dios ya tenemos agenda llena, ya de tenemos meses. algo, pero sí creo que lo de mi pierna fue un antes y un después en mi cabeza para lograr lo que sea. ¿Tu medicina alternativa de dónde surge? Fíjate que un amigo se llama César, él es diseñador y hace varias cosas. Platicábamos y me decía, pues yo te hago tu logo, nomás dime el nombre. Y yo, chale, ¿qué nombre le pongo? O sea, yo decía, ¿pongo mi nombre? O sea, doctor Saúl Álvarez, o pongo otro nombre, consultorio de homeopatía. Y entonces como que me empieza a hacer preguntas y me dice, define tu vida en una frase. Y le digo, yo creo que en la vida siempre hay alternativas. Ok, alternativas sí o sí tiene que ir. Pues haces medicina, ¿no? Pues sí, medicina natural, medicina complementaria, tiene muchos nombres. Pues medicina alternativa. Entonces me dice, ¿qué más le pondrías? O sea, ya tenemos dos palabras y yo, el tú. El tú es muy importante en la marca. ¿Por qué? Y yo, porque el tú significa que la medicina que te vamos a hacer es para ti. O sea, no es lo mismo que le voy a dar a todo el mundo. Es algo muy, como un traje a la medida para ti. Entonces por eso así se llama, tu medicina alternativa. Buenísimo. ¿Quién te estuvo acompañando? O bueno, ¿quiénes fueron las personas que más te acompañaron durante todo este proceso? Ya después de empezar a caminar bien, o sea, creo que ese fue como una etapa grande, ¿no? O sea, después de esa etapa, ¿qué personas llegan como a esta vida donde más te marcaron para ti? De cuando ya tomo la decisión de ser homeópata para acá, híjole, muchas grandes personas. Bueno, mi esposa Patti, ella para mí ha sido un pilar, no solamente en mi trabajo, sino en mi vida. Es mi compañera, es mi mejor amiga. Entonces, ella siempre me ha acompañado. O sea, siempre, muchas veces que me he querido rajar, que he llorado, que ella siempre está. Ella siempre, ánimo, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Y yo así de, ay, es que yo en serio necesito un milagro. O sea, por muchas cuestiones que vivimos, ella siempre me acompañó. Mis papás, de cierta manera, quizá no tan cercana, pero yo sabía que si algo pasaba, podía contar con ellos. Pues el sensei, o sea, él. Pilar. Sí, no, él, yo creo que gran parte de lo que soy ha sido gracias a él. Me enseñó más allá de las clases, o sea, él me compartió su vida, de todos sus errores, me decía, yo soy tu máquina del tiempo, o sea, aprovéchame. O sea, él ya tenía en ese entonces 40 y tantos años de homeópata y me dice, te voy a decir todos los errores que yo cometí para que tú no los hagas. Entonces, sí me ahorró muchísimo, o sea, él es de los grandes homeópatas a nivel mundial. Y fue mi máquina del tiempo, o sea, fue mi pilar. El doctor Gois también, que me enseñó con el tema de los imanes. Quizá nunca estuvo conmigo, pues diciéndome así como el sensei, pero con sus conocimientos, los libros, sus testimonios, yo decía, wow, o sea, te sientes acompañado cuando hay personas que se dedican a lo mismo que tú, que le apuestan a esto. Entonces tú dices, es que yo voy por el buen camino. Implica muchas cosas, llevarle la contraria a otros médicos, llevar a la contraria incluso al mismo paciente, decirle, no, es que por ahí no va. O romper muchas estructuras. Pero yo creo que mis maestros me han acompañado, y yo creo que lo más importante para mí, los pacientes. Que a veces yo me gusta decirles pacientes, me gusta llamarles amigos. Sí, porque bueno, creo que de ahí salimos. De ahí salimos. Personas, hay muchos pacientes, ¿verdad? No podría mencionarlos a todos, pero tres pacientes muy importantes. Uno de ellos fuiste tú, de hecho. Cuando ibas
empezando en todo esto. Tú sabes que nuestras consultas eran más charlas, nos íbamos a desayunar, el poder compartir y que tú, bueno, yo así me sentía muy acompañado contigo, que tú decías, es que tenemos que hacer tu canal de Instagram, tenemos que hacer videos, el mundo tiene que conocer esto que haces. O sea, cuando llega una persona como tú lo hiciste conmigo, que te apuesta, o sea, que tú dices, yo le juego, yo no entiendo cómo lo haces, pero yo quiero entrarle contigo. Y eso para mí fue algo muy valioso. Tú has sido de esos pacientes, amigos más importantes. Otra persona que también me ayudó financieramente a poder conseguir los medicamentos que necesitaba, porque me decía, pues, ¿por qué no hacer cosas más grandes? Pues porque no hay cash. Claro. Porque pues a mí no me pusieron nada, ¿no? Claro. Entonces me dijo, yo le ayudo. Y ya, me dijo, pues ¿qué necesita? No, pues necesito comprar esto y comprar aquello y traer de Cuba esto y medicamentos de acá y pídalos. Y pues bendito sea Dios, él por la capacidad económica que tiene, pudo ayudarme, y no solo por el dinero, ¿no? También pues él quería ayudar. O sea, no teníamos mucho de conocernos, y de repente que llegue alguien y también, así como tú, te apueste. O sea, yo decía, ¿cómo sabe que le voy a pagar? O sea... Y dije, bueno, está bien. Me sentí muy, muy, muy especial. O sea, dije, wow, o sea, yo no sé si a la gente le pase esto, pero qué bonito que me pase a mí. Ellos dos, y otro paciente que me dio dos enseñanzas muy grandes. Él ya falleció, ella era un señor mayor. Okay. Él, de los dos aprendizajes que me dio, uno fue que él hizo mucho dinero. Tuvo como 4 familias o 3 familias, hijos con cada esposa. Okay. Y cuando yo platicaba con él, me dijo, mire, usted es muy bueno. Y va a ser tan bueno que es muy probable que cometa un error como yo los cometí. Y me dijo, un éxito en tu trabajo no vale la pena por un fracaso en la familia. Dice, yo ya llevo 4 fracasos. Yo ahorita estoy solo, mis hijos no me hacen caso. O sea, sí, tienen dinero, les di dinero. Y dice, y usted es muy probable que llegue para allá. Porque yo ya teniendo todo el material de los medicamentos, pues ya podía hacer. Yo me sentía bartender con mis gotitas echándoles y todo. Y sí, gracias a Dios, ese fue un punto importante para ir creciendo, las redes sociales contigo. Y empecé a crecer y me pasó lo que él me dijo. Yo lo aprendí, o sea, lo aprendí tarde, pues, o sea, me dijeron y me pasó, de todos modos. Empecé a llenarme de consultas, empecé a descuidar a mi esposa, a mi familia, hasta que mi esposa, pues, es mi mejor amiga, entonces ella me habla las cosas así, pum, ¿sabes qué? Pues esto no me gusta, ¿cómo ves? Por esto y por esto y por esto. Entonces, cuando pude ver lo que ella vivía, o sea, yo dije, está bien cañón ser la pareja de alguien así, porque no tiene tiempo. Claro. O sea, yo acá sintiéndome el hombre más exitoso del mundo y viendo cómo mi esposa se sentía sola estando conmigo. Y yo decía, híjole. Entonces, él me dio ese aprendizaje muy, muy fuerte, pues. Okay. Que rápido, o sea, gracias a mi esposa, o sea, como que me sacudió y me dijo, oye, yo te amo, pero me casé contigo para estar contigo. O sea, sí quiero estar contigo, que me dediques tiempo. Entonces, ese fue uno de esos aprendizajes que me dejó ese señor. Y procuro equilibrar esa parte. Claro. No descuidar aquí, no descuidar allá. Es complicado. Claro. Pero ellos 3 creo que han sido incluyéndote, de los más grandes. Buenísimo. Tu conexión un poquito con Dios, ¿cómo ha sido en todos estos años? O sea, ahora sí que de un inicio. Híjole, con Dios fue un tema. O sea, un tema porque cuando yo era niño, pues mi papá y mi mamá me decían, es que Dios te ama. Y yo decía, pero pues no me hace caminar. O sea, yo de niño siempre cuestioné todo. Claro. Entonces yo decía, ¿cómo Dios me va a amar si no camino? Claro. Pues yo qué le hice, ¿no? O sea, como que yo decía, pues yo no era tan travieso como para que me castigaran así, ¿no? Entonces yo como que yo creía,
yo me cansé en un punto de la versión que todos me decían. Es que Dios te va a castigar. Pues si no hice nada. Es que tienes que hacer esto. Pues, ¿por qué? Pues no, que soy libre. O sea, como que había demasiada confusión en tantas formas de verlo que yo me saturé y dije, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de él. O sea, yo sí sabía que existía porque yo le tenía que echar la culpa a alguien. O sea, yo decía, esto me pasó por la culpa de alguien y es la culpa de él. Porque yo en mi cabeza decía, yo no me imagino a alguien que me ama y me provoca esto. O que permita esto. O sea, si él no me lo hizo, pues ¿por qué sí me dejó que me pasara, no? Pues no me cuidó, pues no, que es mi papá y me quiere. Entonces yo empecé a crecer con, pues no sé si con odio, pero sí como con mucho coraje, en general, ¿no? Con la iglesia y con todo lo que tuviera que ver con Dios. Hasta que en algún momento ya me invitaron a un retiro, como con engaños. Y fui, pues no le hice caso a nadie, ¿no? Porque pues, ¿qué me van a venir a mí a hablar de Dios? Y yo lo conocí en las malas. y ya yo me di cuenta que mucha gente, algo cambiaba en ellos y en mí no. Y yo decía, algo está pasando ¿y por qué a mí no? Entonces, otra vez echándole la culpa a Dios. Claro. ¿Por qué ellos sí los cambias y a mí no? Hasta que yo sí sentí, porque a veces yo siento que Dios me habla, y me dijo, porque tú no me has dejado presentarme. Tú tienes la versión de mucha gente, pero no tienes mi versión. Y si tú quieres conocerme, tienes que escucharme a mí, no a los demás. Si soy amor, si te castigo, no me importa. Quiero que tú realmente, si te sientes muy fregón, tengas una relación conmigo. Vamos, apuéstale, a ver, y ya tú decides. Entonces volvió a haber otro retiro, y ya fui, o sea, como más abierto. No, pues que cierren sus ojos. Pues cerrar los ojos. Que no, que esto, que habla con Dios. Pues, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Que no sean reclamos, ¿no? Entonces, poco a poco fue como cualquier relación, a través de una plática, contarle mis cosas, contarle cómo me sentía. Y yo siempre sentí que él me escuchaba, que me acompañaba en muchas de mis cirugías, porque eso fue como a los 14, 15 años, me acompañaba. Y varias veces en las cirugías más complejas, que los mismos doctores decían, esto es imposible, yo decía, pues yo creo en el Dios de los imposibles. Entonces, usted haga su trabajo, que Dios va a hacer el suyo. Y gracias a Dios, ¿verdad?, salían con éxito las cirugías, que los mismos doctores le decían, no, a ver si. Entonces siempre me acompañó, siempre me ha acompañado. Yo creo que él es el que hace las curaciones. O sea, realmente creo que sí, él dejó las gotas. O sea, él dijo, ok, pues mis hijos van a vivir muchas cosas, pues les voy a dejar estas plantas, les voy a dejar esto, aquello, para ayudarles. Pero tú vas a ser mis manos, tú vas a ser mis pies, tú vas a ser mi boca. Y si tú le apuestas, le damos juntos a esto. Entonces mi relación pues se hizo más valiosa, porque yo sé, o sea, médicamente, humanamente, yo sé que muchas cosas que yo he visto aquí son imposibles. Pero pues, como trabajo con el Dios de los posibles, he visto muchos milagros, llamémosle milagros. Entonces como de, sí existe eso. Profesionalmente, ¿cómo ha sido esa conexión con Dios? Ya entrando a tu consultorio y todo. O sea, siempre fue como un acompañamiento con él. Llegó un punto en el que yo sí me sentí que yo era el fregón. O sea, porque, ay, doctor, es que usted de esto. Ay, es que usted curó a mi hija de esto. Y el ego se me empezó a subir. Okay. Y sí, yo ya me sentía así. O sea, estaba Dios y abajito estaba yo. O sea, así como, con permiso. Y yo me daba cuenta que acudía a él cuando me llegaban casos bien difíciles. Y entonces, pues claro, hay casos de éxito, hay personas que de repente no salen como esperaba, porque obviamente su tema de salud involucra muchas cosas, ¿no? Sus decisiones, su responsabilidad que hace y todo. Entonces, llegó un punto en el que un buen amigo, era un paciente que también se hizo muy amigo mío, él tenía cáncer, fallece,
Y yo empiezo a sentir mucho coraje porque no lo pude curar. Entonces yo volteé con Dios y le dije, oye, pues yo sí hice mi chamba, o sea, yo le di sus gotas, le puse sus imanes. ¿Y tú qué hiciste? Y me enojé mucho con él. Entonces como que fue así como, no te necesito, yo ya soy bien fregón. Pero había un vacío muy grande. O sea hay un vacío que los que lo hemos vivido no se llena con nada. Entonces el padre Buki, que es un gran amigo también, en mis crisis más fuertes de Dios, él estaba, entonces él me acompañaba. Y entonces volví a tener una relación con Dios y yo escuché claramente que yo le dije a Dios, ¿sabes que si tú no me apoyas en esto, yo no voy a hacer esto? Y como te digo que siento que Dios me habla, él me decía, ¿y cómo sabes que yo te veo haciendo esto? O sea, cuando yo sentí esa pregunta dije, ay caray, y si no es por aquí, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿O dónde tú sí me quieres? Entonces, yo así sentía que me decía, yo no quiero que cures a la gente. Entonces para mí era controversial porque decía, ¿cómo no quieres que los cure si tú eres Dios, no? Y pues, como que queremos que todo el mundo esté bien. Y me decía, yo quiero que tú estés con la gente. Y que tú no creas que el medicamento es lo más importante de la consulta. O sea, no son tus medicamentos, no es eso, eres tú. Pero es más valioso cuando eres tú conmigo. Tú ya eres valioso para mí, pero cuando tú me eliges, se potencializa ese valor que le das a la gente. Y entonces ya lo vi diferente. O sea, dije, ok, me voy a dar a la gente y voy a usar mis herramientas. Pero no es la herramienta, es Dios a través de. Así como a veces yo siento que es Dios a través de mí, es Dios a través de las gotas, de los imanes, de los piquetitos, de cualquier cosa. Yo siento que es ahí. Y me ha tocado ver con muchos pacientes que compartimos la vida y si ese escritorio hablara, miles de historias. Fuertes, no muy fuertes, personas que están enojadas con Dios y que yo los escucho. Méntele la madre si quiere, sáquelo. Y que lo van sacando y los entiendo porque yo lo viví. Y hay personas que a veces, más que el medicamento, ocupan una palabra de aliento o que los escuches. Y entonces yo siento que ahí es donde Dios habla. Cuando llegan, o sea, yo no me imagino un Dios que quiere que vivamos en caos, que vivamos con ansiedad, con depresión, que sí nos da la libertad de elegir, ¿no? Pero cuando Dios los va tocando a cada uno, los va sanando. Y eso es algo hermoso porque yo lo veo, o sea, la gente me lo dice, doctor, ¿se acuerda que le platiqué que me pasó esto y que me dijo que Dios esto? Claro. Pues sí, Dios sí estaba ahí. Entonces es bonito poder hablar de Dios y claro, aquí entra la persona que cree en lo que sea, ¿no? Claro. Pero siempre se puede compartir a Dios de una u otra manera porque Dios no tiene formas, Dios no lo puedes encasillar. Entonces yo sé que hablo de Dios con cualquier persona que entra. Buenísimo. ¿Cuál es el significado que hoy en día le das después de tantas cirugías, después de tanto dolor, después de tantas cosas? Híjole, yo lo he visto que es por etapas. O sea, las personas, como lo decía, que hemos tenido una discapacidad, lo más importante para nosotros es la herramienta que tenemos, porque es nuestra comodidad, es nuestra seguridad, se vuelve parte de nosotros. Y el hecho de que cuando yo solté la silla de ruedas, pues era soltar eso. Era soltar mi seguridad, mi comodidad, mi tranquilidad, o sea, pues porque yo estaba tranquilo. Y aparte ganas cosas, ¿no? Pues, mira, está en silla de ruedas, ayúdale. Sí. O sea, sí tienes tus ventajas, pero también no está padre que te vean con lástima. Claro. Pero tiene sus pros y sus contras. Entonces, lo que yo he aprendido cuando yo tuve que soltar mi silla de ruedas, o sea, lo que no has usado, lo vas a tener que usar.
y eso te va a incomodar, te va a doler, vas a batallar, pero si sabes, o sea, yo decía, pero si camino, va a valer la pena. O sea, yo sé que va a valer la pena. Entonces después la andadera, ¿no? Suelta la andadera. Y confía en tus piernas. O sea, confía en ti. Es como de... Porque aquí pues ya no te puedes agarrar. O cuando tienes que empezar a caminar sin tus herramientas, o sea, literalmente te das cuenta que solo ya depende de ti. O sea, de tus piernas, de tu equilibrio, de lo... Todo ya depende de ti. Entonces, yo en mi filosofía digo, ok, dejé mi silla de ruedas y cuando yo elijo empezar a hacer lo que hago actualmente, digo, ok, tengo que dejar mi silla de ruedas. Porque estaba muy cómodo. En su momento estuve muy cómodo, estaba bien a gusto. Al día de hoy estoy soltando otra silla de ruedas. O sea, porque pues llegas a cierta comodidad en el sentido de que pues ya tienes pacientes, pues yo ya no me preocupo si mañana va a haber o no trabajo porque ya sé que ya va a haber. Suena egocéntrico, pero también se vive el otro lado, ¿no? Pero yo ahorita estoy en un punto en el que tengo que soltar la silla de ruedas. O sea, tengo que soltar mi confort, tengo que avanzar. Y cómo he llevado mi filosofía, pues es sí confiar en mí mismo, ¿no? Porque pues si ya no hay silla de ruedas, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿de dónde te vas a agarrar? ¿Dónde te vas a acomodar? Claro. Pero hay veces que en la vida, a veces no es una herramienta física, son amigos. Son amigos, son personas de los cuales te puedes apoyar. Tú me has escuchado en muy malos momentos que he llorado, te he expresado, estoy viviendo esto. Y esas personas son tu bastón, son tu soporte, ¿no? Por eso es que, ay, tengo que soportarte. Pues sí, porque me estoy cayendo, y entonces la otra persona te hace segunda y sopórtate en mí. O sea, no te cargo, pero pues, te ayudo, te acompaño. Entonces, tienes que saber cuáles son tus pilares, tus soportes, quién es tu silla de ruedas en esos momentos. Pero yo creo que el confiar en ti mismo, o sea, el confiar en ti mismo, decir, ok, ya me voy a quitar, o sea, caminar depende de mí, ¿no? Entonces me voy a levantar y me va a doler porque voy a tener que usar las piernas que no he usado, voy a tener que hacer esfuerzos que no he hecho. Y cuando quiera voltear atrás, ver la silla de ruedas, o sea, cuando me quiera rajar, poder voltear a ver la silla de ruedas y decir, me serviste muchísimo, fuiste mi mejor amiga, pero tengo que dejarte ir para ir a algo mejor. Y yo creo que en la vida es así, o sea, va a llegar un punto, te vas a estabilizar y vas a decir, tengo que dejar estas cosas, porque esto me está limitando. O sea, si yo no soltaba la silla de ruedas, no iba a caminar. Si yo no soltaba la seguridad que me daba el bastón, que me daba la andadera, no iba a caminar. Eso sí lo sabía. Y afrontar esos miedos. Pero en donde están esos miedos, es donde está lo valioso. Por eso en un, no sé, en algún lugar donde se siembran cosas, pues ponen el espantapájaros. Pues porque lo ponen en donde está la fruta más rica. Claro. Entonces, el cuervo o el pájaro sabe que donde está su miedo, está lo más rico. Entonces, si te abres a afrontar ese miedo, vas a poder disfrutar de muchas cosas. Entonces, afrontar el miedo es lo mejor que nos puede pasar. Claro, hay miedos que sí hay que tenerles respeto, ¿no? Claro. Pero yo creo que mi filosofía ha sido esa. O sea, llegar a ciertos puntos de introspección, decir, ok, ¿cuál es mi bastón ahorita? ¿Cuál es mi silla de ruedas? ¿Qué tan cómodo estoy? Y no por un exceso de, crecer, no. Pero sí también decir, ok, tengo que reconocer que quizá esto ya me está limitando para el siguiente paso. ¿Qué te motiva día a día? Mi hija. Híjole, no. Platícame de tus niños. Mi hija, para mí ha sido lo mejor, o sea, de todo, de mi vida. Si alguien me dijera, ¿cuál ha sido el momento más increíble de tu vida? Si tú te murieras hoy, que dijeras, yo viví esto y si me voy feliz. Mi hija, el ver nacer a mi hija. Mi esposa y yo batallamos unos años para ser papás. De hecho, médicamente era imposible ser papá, por muchos doctores del país, de Cuba. Nos dijeron que no podíamos ser papás. Entonces fue un proceso muy fuerte para mí, para mi esposa, porque pues en el consultorio llegan y, oye, pues que no hemos podido tener hijos, y les das unas gotas, los acompañas en el proceso,
Entonces, pues es muy bonito cuando llega la pareja y te dicen, doctor, ya somos papás, gracias. Y decir, no manches, no puedo hacerlo en mi casa. O sea, no puedo ayudarme a mí ni a mi esposa. Entonces fue un proceso también, ahí fue un proceso con Dios de muchas discusiones con Él. Pero también me sentí acompañado por Él, por mis amigos como tú. Entonces cuando la Virgen, yo le pedí a la Virgen, porque me decían, pues pídele a la Virgen le puede pedir todo a Dios y no le niega nada. Pues yo llegué con la Virgen bien salsa y le dije, oye, tu hijo no me hace caso, dile que se ponga las pilas, ¿no? Entonces yo le pido a la Virgen, antes de eso íbamos a adoptar a 3 pequeñas. Pues por circunstancias externas a nosotros no pudimos adoptarlas, estuvimos yendo con ellas un tiempo muy pequeño. Entonces mi esposa y yo decidimos, ya no vamos a ser papás, ya no vamos a salir con amigos con papás, porque pues es muy doloroso que todos hablen de sus hijos y tú seas el único que no. Entonces me hablan después de eso, me hablan de la Virgen. Yo ya creía en la Virgen, mi esposa es muy devota a la Virgen. Entonces yo le digo, dile a tu hijo que si, pues que nos eche la mano, o sea, que nos dé un hijo o hija, lo que quieras. Déjame experimentar eso, porque no me das uno. Quiero adoptar para darle amor a alguien y tampoco, pues no me das opciones. Entonces, eso fue como un diciembre, y en enero del 2023 sabemos que Pati está embarazada. Entonces cuando vemos la noticia, la vemos juntos, no la creíamos, nos fuimos a hacer estudios de sangre, fuimos a hacerle un ultrasonido que ni se veía nada porque todavía estaba muy pequeña, pero era una certeza. Sí, y entonces desde ahí fue vivir mi paternidad, hablarle a la pancita, decirle que la amaba, que la vida es increíble, que la voy a acompañar, que voy a estar con ella, que no puedo evitarle muchas cosas que va a tener que afrontar, pero que voy a estar ahí. Entonces, el día que nace, yo estaba en shock. O sea, yo decía, no inventes, o sea, ya se llegó el día, sí estoy vivo. Wow. Y cargarla es lo mejor del mundo. O sea, y ahorita tiene 1 año, 3 meses. Wow. Juego con ella, le platico muchas cosas. Yo siento que todo me entiende. Todo le platico. Es como mi mejor amiga en chiquito. Eso es lo mejor que he vivido. O sea, el decir, wow, o sea, no hay nada mejor para mí, no hay nada mejor que ser papá. Nada. O sea, no veo algo más allá, más grande. Para mí no. Hay muchas cosas que puedes disfrutar, pero disfrutarla con un hijo, o en mi caso con mi hija, es increíble. Dejando a un lado como la parte que pues, ha sido algo bien doloroso de tu vida, ¿no? La parte de la pierna, las 14 cirugías y todo. ¿Cuál ha sido el momento con mayor dificultad que has tenido? En todo. O sea, ¿con lo de mi pierna o en mi vida? No, dejando a un lado un poquito de esa parte porque... Ah, ok. Híjole. Es que ha habido muchas. Pero... hubo un momento en el que yo sufrí como un fraude. Donde me fraudearon, o sea, bueno, donde me hicieron fraude y donde yo compartí el fraude y donde salimos lastimadas muchas personas. Ahí todo se me vino abajo. O sea, yo estaba mal con Pati, estábamos mal, muy mal, de divorciarnos. Económicamente me quedé sin nada. Yo descuidé el consultorio por dedicarle tiempo a otra cosa. Pues no tenía ingresos. Estaba mal en mi casa, perdí una casa, perdí un carro, me enfermé, tuve que ir al hospital. O sea, todo se vino abajo, todo. O sea, todo. Con Dios también estaba enojado. O sea, ya no sabía ni dónde agarrarme. Entonces, ese yo creo que ha sido el más horrible de todos, y el más bello también. ¿Por qué porque cuando me pasa el accidente que me pasó con unas abejas y que me les morí a los doctores y que me tuvieron que revivir y todo eso, cuando yo ya estoy un poquito consciente en el hospital, en el cuarto,
se acerca Pati. Y yo dije, chin, o sea, hablar con ella era difícil, era muy difícil. Entonces yo dije, chin, o sea, ya me agarró solito, me agarró sin poder hacer nada, o sea, como de evadir la plática. Y recuerdo que no me dice nada, solo toma mi mano, porque ya nos estábamos divorciando, o sea, de firmar papel. Entonces pasa eso, toma mi mano y me dice, estoy contigo. No, para mí fue, no, o sea, decir, wow, o sea, perdí todo, perdí la salud, perdí el dinero, perdí mi trabajo, todo lo perdí. Y aún así, ¿le apuestas a estar conmigo? O sea, yo decía, no puedo creer, o sea, ¿qué? Estoy contigo. Cuando yo escuché esas palabras, dije, no. O sea, fue mi rayito de luz en ese momento de oscuridad total, ¿no? Porque pues no sabía ni de dónde voltear. Y cuando ella me dice, estoy contigo, no ocupamos decir nada más. Ella me tuvo que bañar en el hospital, yo no me podía bañar porque estaba pues delicado. Claro. O sea, y ella se quedó. Ha sido de los más bellos. Wow. O sea, en ese momento en el que no tienes nada y tener a mi Pati y decir, wow, es lo mejor. Qué chido. Y ya de ahí te sientes indestructible, ya dices, ya no me puede pasar nada peor y si estoy con ella, a darle. Para ti, ¿qué es el éxito, hermanito? Bueno, para mí, yo creo que el éxito es muy personal. Para mí, el éxito es poder disfrutar de lo que hago con las personas que yo quiero, sin dañar a nadie en el proceso. Para mí, yo lo definiría así. Pues antes de terminar todo esto, hermanito, ¿alguna pregunta que te gustaría hacerme a mí? Sí, ¿por qué apostaste por mí? ¿Por qué yo? Creo que tú veías algo que nadie me lo hacía ver o que nadie me lo decía. Entonces, el que alguien me pudiera platicar todo eso, me pudiera acompañar en el proceso, creo que estar tan arropado, a mí sí me hizo como, pues me pego, ¿no? O sea, aquí me pego y nos vamos. Entonces, creo que principalmente es eso, ¿no? O sea, estar viendo algo que pues yo ni de chiste veía. Y más por la persona que eres. Verdaderamente admiro mucho en todas tus facetas, ¿no? En cómo eres en el trabajo, laboralmente, cómo eres con tu esposa, cómo eres como padre, cómo eres en todos los sentidos. Entonces admiro tanto todas esas cuestiones que es como, para mí es como muy fácil decir, pues me pego y nos vamos hacia arriba. Entonces verdaderamente creo que por eso, hermanito. Muchísimas gracias. No, al contrario a ti, hermanito. Entonces, pues creo que con eso terminaríamos esto, hermanito. Creo que de todo lo que hablamos, creo que podríamos llevarnos horas. Entonces, seguramente va a haber más invitaciones y te va a estar molestando. Feliz, muy feliz. Pero te agradezco todo. Ahora sí que tocar cada uno de esos temas a veces pues creo que no es fácil. Y que nos compartas cada una de las cosas en las cuales estás. Y que las personas puedan conocerte un poquito más a fondo, ¿no? Nada más, muchas veces personas nada más conocen pues, el doctor Saúl Álvarez. Pero pues también Saúl Álvarez hay mucho por detrás, ¿no? Sí. Que no conocen, que no saben, que no tienen ni la menor idea qué show, ¿no? Entonces creo que me encanta que hayamos tocado todo eso en esta hora. Y creo que muchas personas seguro se van a quedar con muchas curiosidades tuyas. Y por eso pues tendremos que hacer la saga. Sí, episodio 2. Entonces bien agradecido, hermanito, te agradezco muchísimo. Y pues a ver, hay que seguirle dando. Último mensaje que te gustaría darle a las personas. Que se levanten de la silla de ruedas que se pusieron o que les pusieron y que se aferren a lo que decidan que quieren hacer y se acompañen de personas valiosas como yo, de Carlitos, que
que se aferren y aprendan a acompañarse y a dejarse acompañar por las personas que los quieren. Buenísimo, hermanito. Hermanito, muchísimas gracias. Ahora sí que le tenemos que dar sin la silla de ruedas, ¿no? Sin la silla de ruedas. A quitarnos la comodidad. Buenísimo, hermanito. Muchísimas gracias, hermanito. Te agradezco de todo corazonzote. Gracias a ti. ¡Chao! ¡Chao!